Hola a todos, bienvenidos a una nueva ronda de corresponsales. Hoy es una ocasión muy especial. Vamos a comunicar con la gente que está en este programa conectada. Vamos a viajar primero a Buenos Aires. Vamos a hablar con Rodolfo Klickman. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, ¿cómo te va, Federico? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por Buenos Aires? Bueno, acá hay una expectativa muy grande del partido de mañana. La gente lo toma con seriedad. Alemania es un equipo muy fuerte, pero bueno, el fútbol es así, se gana o se pierde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esperamos que se gane, ¿eh? Yo realmente, vos sabés que te conté alguna vez que mi colegio escribano tiene una pantalla de 84 pulgadas y nosotros estamos todos invitados para ver los partidos los días de semana ahí, así que me voy mañana y me quedo ahí hasta que termine el partido. Qué bueno. Bueno, ¿qué novedades hay? Vamos a la novedad. Hoy tenemos una invitada especial que es Maya Gabriel, que es la jefa de informativos de Radio Sefarat. Saludamos a Maya. ¿Cómo estás, Maya? Hola, ¿qué tal? Hola, Rodolfo. ¿Cómo te va, Maya? Muy bien, un placer estar con vosotros. Siempre os escucho y me tenía ganas de estar y ya me han invitado. Gracias. Uh-huh. Y hablamos con Bahía Blanca, también con Argentina, y hablamos con Pablo Frenkel. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maya? Mucho gusto. Hola, ¿Qué Pablo? tal, Rodolfo? Bien, aquí también, como decía Rodolfo, hay una, como se dice comúnmente, una espera, una calma, así, bastante nerviosa, esperando el resultado de mañana. Por supuesto, los partidos se ganan en la cancha, hay que jugar los 90 o los 120 minutos o lo que corresponda, pero bueno, ya ustedes ya conocen mi posición, yo esperando que Argentina pase, pero yo creo que la final ya está más o menos digitada entre Alemania y Brasil, pero No, perdón, ¿qué es esto? Para esto no vengo yo a la ronda. ¿Cómo que Alemania y Brasil? Sí, pero esa es la sensación, mirá, me parece que eso es lo que yo planteo desde el comienzo del Mundial. Ojalá gane Argentina y pueda llegar hasta el final, ¿no? Pero yo tengo mis reservas. ¿No leyeron este informe israelí según el cual unos estudios cabalísticos Argentina va a ganar porque Sorín es el número 3 y no sé qué es el defensa, una cosa complicada? Sí, mira, entre las acrobacias de las letras y los números uno puede descubrir lo que quiere, ¿eh? Así que todo es válido. Pero el hecho, como te decía antes, el partido hay que jugarlo. Bueno. Y bueno, nosotros sabemos el resultado mañana a las 2:30 de la tarde. Así es. 2:30 de la tarde, hora argentina, que no es la hora española, ¿no? Ahí sabremos qué pasó. Únicamente que mañana nos reúnas otra vez, Federico, y según nuestro estado de ánimo te vamos a contestar sí o no. No, pero la semana que viene podrán valorar, porque el Mundial estará muy avanzado y podremos valorar un poco más cómo está el Mundial y ese perfil que marca Pablo de una Alemania-Brasil, que yo discrepo, pero ya veremos lo que pasa. Si todos sabemos que va a ser Francia-Argentina. Sí, una alternativa, ¿por qué no? Claro. Para que haya Francia-Argentina, Argentina le tiene que ganar a Alemania. Claro. ¿Y Francia a quién? A Brasil, pero ya lo ha hecho en otra ocasión, ¿no? Va a ser posible. Sí. Bueno, además de en Alemania, yo creo que nuestro corazón y también nuestra preocupación esta semana está en Israel, en Gaza, con el secuestro del soldado y la operación que el ejército está desarrollando en Gaza. Vamos a hablar de este tema como el primer tema de la ronda de esta mesa de conversación global. Y el segundo tema que quería que hablásemos es sobre la supervivencia de las comunidades judías. Un estudio, recientemente hubo un encuentro internacional en Estados Unidos y se hablaba de la supervivencia de las comunidades judías porque el crecimiento de las comunidades es igual a 0. Hay un peligro real de desaparición de las comunidades y justamente quiero que debatamos este tema, pero vamos a empezar en Israel y me gustaría que me hicieran una valoración de cómo se está viendo este tema, por ejemplo, Rodolfo. Bueno, vos sabés que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho a la legítima defensa. Israel tiene derecho a defenderse. Israel jamás abandona a un hombre, nunca jamás, pero nunca, ¿eh? Entonces, no solo lo tienen que saber los soldados israelíes, que jamás los van a abandonar, sino lo tienen que saber los del otro lado, que Israel no va a abandonar a su gente. Y bueno, el precio van a pagarlo, va a ser un precio muy caro, va a ser un precio muy muy caro el que van a pagar por esto, porque Israel no va a cejar hasta que encuentre a este muchacho, como lo encuentre, porque acá se puede ser optimista o pesimista, ¿no? Presumo que mejor que no le hagan nada, mejor para ellos que no le hagan nada. No sé, yo sigo casi te diría minuto a minuto la información que viene desde allá, porque por internet
eso se actualiza cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Cada vez son más detenidos ministros palestinos, líderes palestinos. Le tiraron un cuetazo a un auto donde iba uno de los jefes de un movimiento guerrillero. Sí, de la yihad, pero se escapó, salió ileso. Se escapó, pero bueno, se escapó ahora. Sí, no, desde luego. Se escapó ahora. A mí, no sé, yo puedo aprovechar para preguntar, Fede. Nos da la sensación, estaba justo ahora viendo las últimas noticias, Haniyeh se ha escapado porque tiene miedo de ser el próximo objetivo de Israel, como si también esto se pudiera leer. Hay muchos analistas que dicen que Haniyeh está pidiendo que liberen a este chico, al soldado, pero que quien no quiere es Mishal, que está en Damasco, como si esto también se pudiera leer en términos de la guerra interna palestina, no solamente Fatah Hamas, sino Hamas sector moderado y sector radical. No sé cómo lo veis. Mira, yo creo realmente que es una situación muy muy complicada. A la larga me parece que las dos partes van a tener que reconocer que están ahí y tienen que vivir o convivir, o por lo menos llevar adelante una convivencia, aunque sea fría y distante. Es cierto, el hecho de que Israel nunca ha dejado a un soldado, y el ejemplo está en Ron Arad, ¿no? El soldado que desapareció ya hace tantos años, y sin embargo se sigue en la búsqueda y se sigue tratando de encontrarlo como dé lugar. Es cierto también que la situación en el frente palestino es muy tensa. Yo creo que también se están formando grupos dentro de Hamas y de Al-Fatah. Realmente se puede esperar dentro del lado palestino una situación bastante explosiva, y que ojalá que si se tiene que dar no empañe el desarrollo de Israel, ¿no? O sea, que no se busque a Israel como la medida para ver quién tiene más fuerza o quién puede predominar en esa interna. O sea, creo que la situación está como para estar atentos, como para no dejar que nos tomen por sorpresa ningún movimiento, y mantener la desconfianza. Es decir, uno nunca puede confiarse ciegamente en declaraciones que hoy se dice una cosa y mañana se dice otra, y el ejemplo claro en todo eso era Arafat, ¿no? Que a pesar de que podía llegar a ser el interlocutor válido, nunca se pudo definir o firmar algo permanente con él, y que ese ejemplo después cundió en toda la dirigencia palestina que lo sucedió. ¿No creéis, no sé cuál es la percepción vuestra, pero la prensa, por lo menos en España, parece que está un poco más moderada respecto a otras operaciones israelíes? Mira, acá cuando estalló la bomba, lamentablemente, que mató a esa familia palestina, que parece ser que no eran bombas israelíes, sino las propias bombas que plantaron los palestinos allí en la playa para disimularlo y para que no puedan ser capturadas por los aviones israelíes en las imágenes. Sin embargo, la prensa aquí resaltó la aparente matanza, la aparente carnicería que realizó la Fuerza Aérea Israelí. Bueno, pero eso aquí en Argentina estamos acostumbrados, los medios periodísticos, especialmente los diarios y la televisión, les encanta mostrar la situación como a víctimas de los palestinos, y la arrogancia, la fuerza, la ceguera israelí para matar y sin fijarse a quién. Pero eso ocurre desde que comenzó toda esta situación, desde la segunda intifada y todos los demás actos que conocemos a diario, ¿no? Pero es curioso. O sea que en la historia del Estado de Israel hay un hecho que yo no sé si vos lo conocés, pero podés haber concordado o no con lo que yo te voy a contar, pero lo real es que esto ocurrió. Ben Gurión estaba tratando de que todos los combatientes quedaran bajo la égida de la Haganah, y la gente del Irgun no quería saber nada, y empezaron a traer armamento por su propia cuenta. Hay una historia de un barco que se llamaba Altalena. ¿Oíste hablar de ese barco Altalena? Y claro. Sí, claro. Traía armamento de Europa para el Irgun, y Ben Gurión ordenó hundirlo para que no cayera armas en manos del Irgun, y que ellos pudieran, bajo la égida de la Haganah, tener todas las fuerzas de defensa de Israel. Y bueno, después con el tiempo la gente del Irgun entró a la Haganah y se terminó. Pero los palestinos van a tener que hacer algo parecido. Si ellos quieren tener un país, los países no se hacen con un caos generalizado de que hay un grupo acá, un grupo allá, un grupo allá. El monopolio del poder lo tiene que tener quien gobierna.
y quien no tiene monopolio del poder no puede gobernar. Lamentablemente es así. Y del poder, y como decía Weber, de la violencia legítima. Yo después te digo que busquen en internet Altalena y miren un poco la historia de ese barco, porque el que mandó Ben Gurión a hundir el Altalena fue Rabin, cuando era un chico de 20 o 22 años. Sí, y esto le costó muchos problemas con Menachem Begin después, que no se lo pero llegó a perdonar no mataron nunca. a nadie, nada más que hundieron los armamentos. Pero después Menachem Begin se incorporó a la Ganano. Sí. Pero bueno, esa es una espina que está ahí desde hace muchos años, pero es evidente que si vos querés constituir un país, alguien tiene que tener el monopolio de la fuerza. La fuerza no puede ser dividida en 50 grupúsculos, porque entonces no hay con quién negociar. Uno te secuestra un chico, el otro dice que hay que devolverlo, el otro no. Según una encuesta, los palestinos, el 6% de los palestinos de Gaza decían que hay que devolverlo al chico. Pero una pregunta, entonces, ¿sería Hamás, en ese sentido estaría perfecto? Porque se supone que Hamás sí que tiene la fuerza, podría ser un negociador. Pero jamás no sé si tiene toda la fuerza, ¿eh? Bueno. Yo no sé si tiene toda la fuerza. O están divididos. Además, entre ellos. ¿a Hamás le interesa negociar? Hombre, a un sector evidentemente sí, porque... ¿A Hamás le interesa tener un Estado palestino que pueda surgir de negociaciones y no de imposiciones? Porque si Hamás quiere imponer el Estado palestino que ellos imaginan, no lo van a tener nunca más. Esa es la historia. Pero también se dice también que esta operación coincide con el plan de los prisioneros palestinos, que era un acuerdo entre Hamás y Fatah, de los prisioneros palestinos, que reconocía implícitamente el Estado de Israel. Y también se dice también que la operación en Damasco podría también traer una nueva problemática, incluyendo también a Siria en estas operaciones. ¿Cómo ven ese plano también internacional de esta operación? Bueno, yo no... Siria fue un país siempre muy fuerte. Los ejércitos sirios fueron un grave enemigo para Israel. Yo no creo que en este momento Siria sea un problema militar para Israel. Pero evidentemente lo que está haciendo el presidente de Siria en Irak, infiltrando gente, infiltrando guerrilleros, infiltrando suicidas hacia Irak, porque esto está probado, esto no es que lo digo yo, ¿no? Es algo muy difícil. El Medio Oriente en general es un caldero del cual es difícil entender muy claro qué pasa en distintos lugares. Volviendo al tema así de los distintos grupos que detentan el poder, en este caso en Palestina, yo creo que es el denominador común en todos los países de la región. Son grupos que se van imponiendo unos a otros hasta que llega un momento en que tienen la suma del poder total, ¿no? Es decir, son etnias o son distintas facciones religiosas o son distintos grupos políticos que provocan lo que se llama la autofagocitación. Es decir, se van comiendo entre ellos hasta que finalmente llega al poder el más fuerte. El ejemplo clásico es Saddam Hussein en Irak. Saddam no llegó por elecciones o por imposición divina, sino simplemente él fue liquidando a aquellos que podía considerar sus opositores, sus enemigos, hasta que llegó un momento en que no encontró a nadie más poderoso de él y empezó la dinastía suya. Lo mismo está pasando, quizás un poco más civilizadamente, con la familia real de Arabia. O sea, al llegar a un cierto nivel de poder, ya es como que las demás facciones están controladas, dominadas, y empiezan a funcionar como país, o por lo menos como un concepto occidental que tenemos de país. Pero siempre ha habido estos grupos que se disputaban el poder. También creo que es un rasgo típico de toda la situación de los países islámicos. No se consideran entidades políticas, sino que son entidades religiosas. Y a partir de ahí dar una imagen, como tenemos nosotros, de lo que es un país en Occidente, con reglas de convivencia, es cierto, con una legislación que garantiza el monopolio del poder a quien ejerce el poder, pero que no es dueño del poder, sino que está controlado por distintas instituciones que hacen el funcionamiento de un país. Es difícil de entender y comprender lo que está pasando en estos países de Medio Oriente, porque precisamente es eso, son grupos que se están disputando entre ellos el poder con una fuerte dosis de pertenencia o de relación religiosa. Hablando de religión, vamos a entrar en el segundo tema, si les parece. Les comentaba que hubo un encuentro recientemente entre 15 organizaciones judías norteamericanas en White Plantation con
políticos como Nathan Sharansky o Sail Meridor, que fue ex presidente de la agencia judía, y se sentaron para debatir cuál es el futuro del judaísmo, porque hay estadísticas que dicen que las comunidades tienen un crecimiento vegetativo igual a cero, que no están creciendo, que hay una asimilación creciente, que hay muchos desafíos, y lo hemos hablado también en otras ocasiones en la ronda. Pero en concreto quería preguntarles cuál puede ser la salida para que las comunidades puedan vivir en el siglo XXI. Mira, yo creo básicamente, por lo menos aquí lo que se ve en Bahía Blanca, que refleja en general lo que está pasando en Argentina, es que las comunidades, según mi entender, tienen que desarrollar o deberían desarrollar sus características propias. Es decir, con una identificación plena hacia Israel o directamente generar sus propios marcos como para seguir adelante, pero con sus características propias. Por supuesto, llegaríamos a la utopía de que si las comunidades fuera de Israel están apagándose y tienden a desaparecer, bueno, lo ideal sería entonces recurrir o que Israel venga en apoyo nuestro con ingentes cantidades de dinero para ver si se puede revertir, cosa que es imposible, es una utopía total. Entonces lo que tenemos que hacer es generar nuestras propias formas de identificación, nuestras propias formas tradicionales para seguir adelante en la medida que se pueda. Obviamente, estamos inmersos en un mundo muy atractivo, muy colorido, abigarrado de posibilidades, y el éxodo desde las comunidades judías hacia el exterior es ya inapelable, ya no se puede detener, a menos que volvamos a construir guetos con murallas de 3-4 metros para que nadie salga. Entre la falta, entre la carencia de ayuda que nos puede llegar desde Israel y la imposibilidad de construir guetos, yo creo que más que nada hay que tratar de ir capeando el temporal como se pueda, seguir adelante impartiendo una muy buena educación judía que no se limite al hecho de hoy, sino pensando en futuro, y tratar de sobrellevar la situación lo mejor posible. Y si no, bueno, irse a Israel y tratar de sobrevivir en Israel como judío, ¿no? Yo creo que la red escolar judía fue siempre un arma muy poderosa para tener a la gente ligada al movimiento sionista y a la necesidad del Estado de Israel. Pero la crisis que hay económica en la Argentina, que ya lleva mucho tiempo, hizo que muchísima gente no pueda ya mandar a los chicos a escuelas judías. Y eso hace que de a poco se van alejando. Yo he hablado con... Sí, ¿sabe qué pasa, Rodolfo? Me parece que tampoco es un tema ya en sí de profundizar la educación judía. La educación judía que se da en la Argentina es la que tenemos. Y lamentablemente, si tenemos muchas computadoras, pero si no damos un toque más actualizado, de saber por lo menos convivir con el afuera, de saber conservar nuestra identidad judía, pero vivir en un entorno que obviamente siempre va a bombardear todo lo que sea particularidades en este mundo globalizado. Por más que tengamos una red escolar judía excelente, que vaya el 100% de los chicos argentinos, de judíos, a las escuelas, y si no hay la actualización en contenidos, en formas, afianzar identidades, sabiendo que nuestro entorno, que nuestra forma de vida va a ser el entorno, va a ser muy difícil mantener, por más que tengamos escuelas judías de excepción. Sí, es cierto. Yo creo que también hay un problema, y es esa famosa definición de qué es exactamente el ser judío, ¿no? Que nunca nos ponemos de acuerdo en la religión, pero hay algo más, y de alguna manera... ¿Sabes qué pienso yo, más a lo que decís vos? No hay que preguntarse tanto qué significa ser judío o qué es ser judío, sino hay que preguntarse cómo ser judío. Claro, y de alguna manera yo pienso que los nuevos tiempos están presentando nuevos retos, ¿no? A los que también hay que adaptarse. Pensaba en una crisis de no solamente del judaísmo, sino de todo un mundo un poco espiritual. Sé que suena muy apocalíptico esto, pero realmente dentro de un mundo globalizado, de un consumismo, de algo muy material, el mundo de las ideas o del espíritu pues siempre es más complicado, no es tan atractivo ni tan colorido como decías, pero que sí que creo que a lo mejor hay nuevos retos a los que el mismo judaísmo debe
y yo pienso en cosas como, por ejemplo, la ecología, porque yo soy muy pesada con el tema ecológico, pero creo que son retos, si el judaísmo se ha caracterizado muchas veces por ser pionero en los derechos humanos, o no solamente en derechos humanos, sino reflexivamente en muchos temas, pues yo creo que las nuevas sociedades también presentan nuevos retos a los que hay que enfrentarse. Sí, pero vos sabés, más lo que está diciendo es cierto, y la ecología, derechos humanos, todo lo que podría ser preocupación de hoy en día de las personas, la ética aplicada al desarrollo humano, al desarrollo económico, tiene su base en el judaísmo, está todo en la Biblia o en los 10 mandamientos. Es decir, a lo mejor si de esa manera explicamos a aquellos que se dedican precisamente a defender la ecología, el medio ambiente, la justicia, la libertad, que eso todo tiene una base real de judaísmo, a lo mejor a partir de ese momento estamos posibilitando la entrada de mucha gente a un mundo que no conocía y a redescubrir sus valores, sus identidades y a lo mejor construir una nueva identificación. Pienso yo, ¿no? A lo mejor esa sería una forma de ingresar al judaísmo, quizás no por las formas tradicionales que impone la religión o las leyendas o todos los cuentos que son hermosos, pero que ya no atraen porque obviamente las leyendas del siglo XXI son mucho más atractivas que lo que podría ser las tradiciones antiguas. Sí, el Internet frente al Talmud en muchos momentos es complicado, pero pensaba en una cosa, perdón Fede, con lo que estabas diciendo, Pablo, de que, por ejemplo, al fin y al cabo es lo que hizo el judaísmo norteamericano cuando las luchas por los derechos de los negros, por ejemplo, se alineó siempre entre las primeras filas por los derechos, por la igualdad, etcétera, y eso de algún modo lo hacía atractivo para un montón de evidentemente para los judíos, pero también para otros grupos sociales alrededor que admiraban esta identificación con causas humanas, humanitarias, como se diga. Porque esto es lo que estábamos hablando, eso en el mes de agosto en AMIA se va a realizar un encuentro de intelectuales, de pensadores, y ese va a ser el tema de mi ponencia, que ya lo envié, lo presenté y ya lo aceptaron. Así que más o menos en eso estuve meditando mucho tiempo y esto es los resultados que, por supuesto, muy someramente es lo que estoy exponiendo en esta charla. Ah, qué interesante. Oye, ¿podremos leerlo de alguna manera? Nos lo enviarás. Qué bueno. Vamos a ir terminando la ronda, pero simplemente otra de las conclusiones de este estudio que me gustaría que comentaran, que sea brevemente, es que parece que las organizaciones locales en cada comunidad van cada una a su aire, ¿no? Faltaría una especie de agenda común o estrategia común para alcanzar a todos los judíos según sus especificidades, ¿no? Porque parece que uno va para el tema sionista, otro para el tema de tercera edad, otro para un tema más deportivo, pero habría que tener una estrategia multi-oferta, decían estos expertos, para poder llegar a todo el mundo. Bueno, pero acá, por ejemplo, yo te digo que vos sabés que yo voy a las actividades culturales de AMIA y hay actividades para ciegos, para tercera edad, para chicos, para gente que le gusta el cine, para gente que le gusta la música. Es una manera, pero la gente que va es siempre la misma, no es que de golpe y porrazo vienen 1000 personas nuevas a ver los espectáculos, siempre son los mismos, ¿viste? No, por eso, generar nuevas alternativas para interesar a gente que no están en el circuito de AMIA o, por ejemplo, de la comunidad judía de Bahía Blanca, pero que podría estarlo si se le da una nueva oferta. Sí, va a haber que empezar a pensar en todo eso, y desarrollarlo. Se perdió mucho tiempo en discutir qué se hace o en ver cómo se arreglaba lo que estaba hecho mal y hacía agua por todos lados. Hay que empezar a pensar seriamente, como decís, Rodolfo, y tratar de por lo menos refrescar la sangre que está en este momento activando. Sí. Con esta invitación a pensar cómo poder ser judíos en el siglo XXI, nos despedimos en esta ronda de esta semana. Saludamos aquí a Maya Gabriel en los estudios de Radio Sefarat. Pues muchas gracias y un placer haber estado con vosotros. Saludamos a Rodolfo de Buenos Aires. Bueno, yo voy a hablar en argentino. Un gran placer en haber estado con ustedes. Qué bueno. Y a Pablo de Bahía Blanca. Gracias, Federico, gracias a los compañeros y hasta cualquier momento. De los oyentes los invitamos a la próxima semana a seguir escuchando el programa La Ronda. Muchas gracias. Gracias.